Aleluya. Los niños pueden pasar tú. Los niños pueden pasar. Sí, conmigo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria. ¿Y su pueblo? Gloria. Esperando al Cristo de la gloria, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie para hablar un ratico y leer la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, alabado sea tu santo nombre, a ti sea la gloria y honra, Dios eterno, príncipe de paz, Dios fuerte eres tú, Señor, creador, el alfa y el omega, el principio y el fin eres tú, Señor, aleluya. Nuestro sanador, nuestro restaurador, bendito Dios, nuestro juez justo, el que hace justicia eres tú, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos, Señor. Gracias por la misericordia, Dios, que tú derramas cada día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, en este momento, Señor, ponme en tus manos esta palabra, Señor, que voy a compartir, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor. Que seas tú pasando carbón encendido en mi boca, Señor. Que sea tu palabra la que yo hable, Señor, no mi palabra, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, y si hay algo, Señor, que las tinieblas, Señor, hayan puesto en la mente, Señor, de algún hermano, de alguna persona que vaya a ver Señor, este culto, esta palabra, Señor, que seas tú, Señor, iluminando, deshaciendo y quebrando toda obra de la tiniebla. La declaramos inoperante y sin fuerza. Si hay enviaciones, la declaramos, soplamos para atrás en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, Señor, tapa los oídos, la boca, los ojos, Señor, de todo hechicero, santero o agorrero que se levante en contra de tu palabra, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Oh, gloria, aleluya. Padre, Señor, en tu mano estoy, Señor. Señor, yo nada sé, nada soy, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Aleluya. Gloria al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a compartir la palabra en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4. Voy a leer. El libro de Oseas es el primero de los profetas menores. Está después de Daniel, adelante. Después va a haber Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entonces viene Oseas. Bendito sea Dios. Oseas 4, capítulo 4, voy a leer el versículo 6. Amén. ¿Lo tienen? Adelante, mi hermana. Adelante. ¿Qué está yendo atrás? Ajá. Sí, antes de Amós, está Amós, Joná, Joel, entonces viene José. Amén. Ok. Bueno, leemos la palabra de Dios en la comunión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Padre. En nombre de Jesús. Dice así el versículo 6 de Oseas 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Bendito seas, Señor. Oh, gloria a Dios. El profeta Oseas es el primero de los profetas menores, de los 12 profetas menores que se encuentran en el Antiguo Testamento. Aquí el Señor, vivía en la parte norte de Jerusalén. Y el Señor desde el principio comienza hablando de Oseas para que le hable al pueblo.
Y le dice el Señor a Oseas que se case. Bueno, lo voy a leer mejor para que ustedes mismos, no sea yo, sino la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, Oseas 1, 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos fornicarios, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Este fue Oseas, al cual el Señor mandó a juntarse con una mujer fornicaria. Como le dije, él fue el primero de los 12 profetas menores escogidos por el Señor. Su alumno fue Amós. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba, como dice el Señor, en fornicación espiritual contra el Señor. Estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Recuerden que el Señor, cuando los sacó de Egipto, le dijo que no miraran esos otros pueblos vecinos. Y ellos comenzaron a mirar lo que hacían los otros pueblos y comenzaron a hacer eso mismo. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, dice su palabra. Pero lo que en el día de hoy el Señor puso en mi corazón fue que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Siempre he escuchado personas que dicen el conocimiento es poder. El que tiene conocimiento tiene poder, como se ve hoy en día mucho para maniobrar, para utilizar con esta palabrería, convencer a otros. Recuerdo que en el mundo siempre tenía compañeros de estudio que eran muy fáciles de hablar y convencían mucho con mentiras. Sabíamos que era mentira, pero convencían a las personas. Entonces, como dice el Señor, el pueblo pereció por falta de conocimiento. No de conocimiento de hablar, sino de conocimiento de conocer a su Creador. Por lo tanto, el Señor me puso en mi corazón y le puse como tema esta prédica, falta de conocimiento del Creador. La cita bíblica que usamos fue Oseas 4:6. Me voy a apoyar en un par de versículos. En Mateo 15, del 1 al 20, voy a leer un poco, y en Marcos 7, 3 y 8. Voy a leer en estos dos en estas dos epístolas, porque habla de lo mismo. Mateo 15 habla de lo mismo, pero cuando yo lo estaba estudiando, cada uno a su manera se expresó y me llamaba la atención. Entonces, pero es lo mismo. Y vamos allá. Primero es de Mateo, vamos a ver Mateo 15. El encabezado dice lo que contamina al hombre. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Bueno, entonces dice la palabra de Dios en Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Le respondió Jesús, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Amén. Esto es una parte. Después pasa al versículo 7, le dice Jesús a ellos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, y enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aleluya, eso es lo importante. Así le dijo, llamando a la multitud, le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de esto contamina al hombre. Aleluya, bendito Dios. Eso es lo que contamina al hombre. En este texto, yo recalqué los versículos donde ellos le dicen por la tradición. El hombre, allá en Osea, el pueblo pereció porque le faltaba conocimiento. Como no conocían al Señor, comenzaron a hacer cosas, aunque el Señor lo había guiado, le había dado instrucciones. Como hoy en día tenemos la Biblia, la gente la conoce y aún así se va detrás de cosas que no son la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor me puso en el corazón, tratar con ustedes. Vamos a ver en Marcos 7, ¿cómo lo dice? Aleluya. Verán que en Marcos 7 también dice lo que contamina al hombre. Comienza con la misma alusión que tuvo Mateo, de que se juntaron los fariseos y los escribas para acercándose a Jesús y preguntarle que por qué quebrantaban sus discípulos los mandamientos de los ancianos. Aquí en Marcos, él le dice, Marcos le expresa así, que los fariseos decían: porque volviendo de la plaza tus discípulos no se lavan y no comen. Eso es el hombre cuando no se lava la mano. Esas son las tradiciones. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí vuelve y hace énfasis como en Mateo: hipócritas, le dice Jesús, bien profetizó Isaías, como está escrito, que ese pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Es decir, hoy en día escuchamos muchos que dicen: no, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero tú crees en Dios, pero vives una vida conforme a lo que tú piensas, haces no la voluntad de Dios. Y piensan mucho que cuando partan de aquí van al cielo. Y eso es un engaño de Satanás que creó con la mentira desde el principio. Que la gente piensa que con decir o compartir en las redes de internet mensajes bíblicos, pero cuando su vida, el fruto, da otra cosa. Entonces la gente piensa que con hablar de Dios creen que ellos son salvos. Yo el día pasado le comuniqué en el Facebook a aquellos que visitan mi página que es recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador que se es salvo. Si no recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues en vano estamos orando, en vano estamos diciendo alabo a Dios, clamo a Dios. Dice aquí en Marcos 8, el 7-8, porque dejando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, ellos la dejaban y se aferraban a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, y hacían muchas cosas semejantes. El Señor Jesús le dice: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor aquí le hace saber que ellos estaban dejando la palabra de Dios para seguir
tradición, mandamiento de hombre. Yo busqué tradición. ¿Cuál es el significado de tradición? Había tres definiciones. Yo tomé la que más certera me encontré. Dice tradición. Transmisión es una transmisión o comunicación de noticias o literatura popular o doctrinas o ritos o costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Eso es una tradición. Eso no es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hoy en día vemos que muchas personas se mantienen en estas tradiciones, no de los fariseos, pero las tradiciones que nos han enseñado a nuestros padres y ellos la pasaron a nosotros. Y la gente se le predica la palabra de Dios y persisten en que no, que a mí me enseñaron así, que eso fue lo que a mí me enseñaron y no quieren renovar su entendimiento, como dice la palabra. Da pena porque las personas se pierden por su propia decisión, que creen que están bien y están mal, pero como fueron enseñados así, pues ellos creen que están bien. Les cuento que yo mismo, cuando pequeño, llegué hasta adolescente, mi padre, que es de Villamella, ya en Santo Domingo, su familia, ese pueblo viene con una tradición de una supuesta velación que ellos hacen a una supuesta virgen, que ellos llaman la Dolorita, una virgen hecha con yeso negro. Y todos los años ellos hacen esto por una semana completa de fiesta, comen, bailan palos, ¿saben? Como de la tradición de allá. Y todas esas cosas, pero lo que más pena da es que hay la Iglesia Católica, un padre de la Iglesia Católica, va y le oficializa las misas de esto. Es decir, sí. Y sabemos que el Señor mismo en eso nos dio mandamiento de que no adorarás imágenes, que no te postrarás ante ellas, que no harás peticiones a imágenes, porque son hechas de hombre. Dios lo sabía desde el principio de los tiempos, nos dio mandamientos y están en su palabra. Y esta gente que supuestamente, al igual que los fariseos en aquel tiempo, estaban llamados a guiar al pueblo a la verdad, al camino, a vivir en la voluntad de Dios, le enseñan a adorar imágenes y a postrarse entre ellas. Y la gente lo sigue. Y yo veo millones que siguen en eso. Y antes yo pensaba que era nada más en Latinoamérica, pero aquí mismo en Europa también. Es decir, que es mundial, que el enemigo a través de esta falsa doctrinas supuestamente de Dios, y lo digo así mismo, lamentablemente usada por la Iglesia Católica, pervierte a la gente a pecar. Y Satanás es el único que gana, porque cuando esa persona muere, él puede reclamar su alma, porque no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Me duele mucho que un día pasado veo a un señor que publica una foto de su hijo que fue avaliado. Lo asaltaron en Santo Domingo y lo avaliaron. Y él pone que oren por su hijo para que el Señor tenga misericordia. Y que Mamá María interceda por él delante del Señor. Digo yo, Dios mío, ¿a dónde va a llegar así? Porque Jesucristo es nuestra justificación. Jesucristo es quien nos justifica delante del Padre. Jesucristo es el que está rogando por nosotros para que Dios no mande su juicio todavía a esta tierra. Y la gente persiste en decir que María va a interceder, que María, nosotros la respetamos, porque fue la mujer usada para traer al Salvador. Pero María no tiene ningún poder. Incluso dice la palabra en Hechos 8, que ella estaba junto con los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. Ella también recibió el Espíritu Santo, porque ella también
era una pecadora, pero se arrepintió. Entonces, la gente persiste en eso, en seguir las tradiciones. Yo le hablaba a una señora, le predicaba y me decía, no, porque mi papá era católico y a mí desde chiquita me enseñaron y yo hice la primera comunión, yo hice la otra cosa que hacen, confirmación, y yo así fue que me enseñan y yo le digo, no, pero es que antes no sabíamos, porque esta misma gente no permitía que el evangelio llegara al pueblo. Por eso aconteció la Santa Inquisición, donde ellos perseguían a todo aquel que hablaba de la palabra de Dios, porque ellos querían tener ese monopolio, que solamente lo que ellos dijeran fuera lo que la gente creyera. Y aún hoy en día tenemos este evangelio tan poderoso, tan grande número de testigos, dice Pablo, desde alrededor para nosotros, y aún la gente continúa queriendo adorar y alabar imágenes y a María. Gloria a Dios, Señor, ten misericordia, Dios. El Señor puso en mi corazón hablarle de esto. Si leemos en Gálatas 1:4, ¿qué le dice Pablo? Bendito Dios, alabado sea, Señor. En Gálatas 1:4, 1:14, sorry. Dice en Gálatas 1:14. Y el judaísmo aventaja a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. ¿Ven? Aquí todavía Pablo está hablándole, le lleva el evangelio, le habla de la maravilla de lo que el Señor hizo por él. Y aún se aferran a esas tradiciones. Viendo estando Jesús ahí con ellos, que hizo un milagro, que sanó, que levantó muertos, y aún ellos persisten en la tradición en ese tiempo de Moisés. Y estaba bien, pero Jesús es nuestro Salvador. Jesús era mayor que Moisés, pero ellos no lo aceptaron, porque querían seguir ahí, claro, con las tradiciones. No se nos confronta nuestro pecado, eso es cierto. Porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras, según esas tradiciones. Vienes el domingo, reza 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, el Señor que le llaman Padre los comulga, y ya vuelves otra vez a hacer de las tuyas. Así claro, nadie quiere el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay que caminar en camino, en la luz y en la verdad, porque Jesús es la luz. Y nosotros, si lo seguimos a él, tenemos que ser personas de luz, luminares para el mundo, dice la palabra, con ejemplo de vida, no solo de boca, de que yo vengo aquí hoy y predico, sino cuando salgo ahí en la semana y me ven, ¿qué yo estoy haciendo? Entonces, la gente, como le gusta hacer todas las cosas que el enemigo le ha enseñado al mundo a hacer para que no vengan a Cristo, pues prefieren eso, y entonces creen que con decir, ay sí, Dios te bendiga, ellos creen que están bien, pero lamentablemente no. El Señor, como siempre digo, es bueno y misericordioso. Aún en Colosa, vamos a Colosenses 2:8, el Señor le dice al pueblo, en Colosenses 2:8, aquí el pueblo le habla de la plenitud de la vida en Cristo. Y comienza diciéndole, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías, mucho hablar y lo que el hombre piensa. Yo busqué qué significa filosofía, aunque uno sabe que es mucho hablar, mucho creerse que es sabio. Y decía que es una palabra griega, filo, que es amor, y sofía, conocimiento. Es decir, amor de conocimiento de amor, según los griegos. Pero dice Pablo que no se dejen engañar por medio de esas filosofías y huecas sutilezas
saben utilizar el hablar, como donde tú eres débil para él por ahí entrarte. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, al entendimiento del mundo, rudimientos. Lo que el mundo sabe y conoce, Satanás lo ha adiestrado en el engaño, en la avaricia. Y Pablo le dice, y no según Cristo. Porque, aleluya, bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Le dice en el versículo 12, para que seamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Porque nosotros estando muertos en delitos, en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. Esto la gente no lo entiende. Dice la palabra que la palabra de Dios es locura al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan como el hombre de Dios, el cristiano verdadero, tiene una sola mujer. No anda en parrandas. No anda murmurando en chisme y contienda. No anda queriendo en el trabajo quitarle el puesto al compañero, al colega. Entonces la gente del mundo dice, pero eso no es normal. Y le llaman, dice la palabra que el hombre del mundo le llama locura a la palabra de Dios. Porque ellos creen que con lo que ellos le enseñaron como les decía mi hermano un día, que ayúdate que yo te ayudaré, que Dios dijo. Y yo dije, eso no está en la Biblia, eso es del mundo, esas son de la hueca filosofía del mundo, que te enseñan cosas y que te quede Dios, pero si tú lees la Biblia, en ningún lado está eso. Entonces Dios nos ayuda cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, primeramente reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, porque mientras no hacemos esto, y aunque vivamos santo y piadosamente según nosotros, pero no aceptamos a Jesucristo, estamos perdiendo el tiempo. Al fallecer vas a un lugar de tormento y castigo. Y Dios no quiere eso. Por eso la palabra dice que Dios en Juan 3:16, que es el último versículo que voy a leer. ¿Qué dice Juan 3:16? Es muy conocido por nosotros. De tal manera murió el mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, así mismo. Todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pero vamos a leerlo del 16 al 18. Como dice la palabra de Dios, no nosotros. ¿16 al 18? Sí, del 16 hasta el 18. Como muchos lo saben, voy a comenzar. Dice desde 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Sigue diciendo que la luz vino al mundo y la luz era Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas, hacer lo malo, que querer venir a la luz, a Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, las personas se aferran a las tradiciones, pero las tradiciones para hacer lo malo, porque si nos aferramos a la tradición cristiana, que sería enseñar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos en el trabajo, pues sería maravilloso. Sería un mundo mucho mejor este. Pero lamentablemente los hombres prefieren mejor las tinieblas, hacer
lo que al diablo le agrada, que es lamentablemente lo que a nosotros nos agrada, poder vivir de parranda, todos los fines de semana irnos a beber. Yo mismo estuve en ese mundo que cogía desde el viernes que cobraba y hasta el domingo. Y amanecía en la discoteca y decía, ¿para dónde es? Para seguir. Santo. Gloria a Dios. El Señor me rescató, gloria a Dios le doy. Por su misericordia, porque no ha sido porque yo me lo merecía o yo fuera mejor que otro, no. Fue por la misericordia de Dios, Amén. que Él ha derramado en todos nosotros. En todos los que están allá afuera tienen esa oportunidad. Dios está ahí dando tiempo, porque muchos, como a veces cuando se le habla en la calle, se da un trato y dice, no, que yo tengo tanto tiempo de chiquito oyendo que Jesucristo viene y no llega. Pero la palabra misma nos dice, aleluya, que el Señor no retarda su promesa, lo único que Él es paciente, dando tiempo a que todos nos arrepintamos y nos acerquemos a Él para que no perezcamos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo anhelo que toda persona, los hermanos aquí, cada día sigamos profesando la buena palabra de Dios, la buena profesión como la del apóstol Pablo, predicar el evangelio en todo lugar. Pero aquellos que nos vean por los medios de internet, que no conocen a Cristo o que aún perseveran en seguir, en que fui enseñado así, que mi papá desde chiquito eso era lo que hacía, y la cultura de nosotros allá en Latinoamérica era esa, de ir a la iglesia, que adorar a María. Renueve su entendimiento en la Biblia. Por eso pereció el pueblo allá, Israel perecía. Cuando sea el Señor lo puso a que se fuera y se uniera a una fornicaria para que el pueblo viera que ellos estaban así mismo contra Dios. Y hoy en día nosotros estamos así, fornicando contra Dios también. Aunque no nos contemos con una fornicaria, pero espiritualmente hacemos lo que a Dios no le agrada. Seguimos a veces los mandamientos que uno que viene y estudia la palabra, como lamentablemente a veces vemos personas que dicen no. Recuerdo, un día estaba leyendo y decía que las 3 profesiones para hacerse rico eran ser pelotero, ser político o ser pastor. Oye, ¿cómo podían ser pastor? ¿Por qué? Porque la gente afuera asume que ser pastor vas a dirigir una congregación y sabes que vendrán los diezmos, las ofrendas y ellos van a administrar esto. Entonces, aleluya, así mismo, reprendemos al diablo por ese engaño que le ha metido a la gente. El evangelio es algo muy serio, porque aquí se habla de vida. Y aquel que no viva conforme a esta palabra, lamentablemente, ya estará condenado. Para ir a un lugar donde el Señor dice en Santiago, Pedro, que el lugar de tormento y castigo fue hecho para los ángeles que se rebelaron allá arriba y fueron atados en lugares de oscuridad, reservados para el juicio final. Pero el hombre va allí por su desobediencia, porque tenemos la palabra de Dios, lo más seguro. Donde Dios nos da ejemplos, como ese de Osea, nos da ejemplo de Juan, de Pedro, de Mateo. ¿Para qué? Para que nosotros nos apercibamos y nos acerquemos al Señor y caminemos en una vida agradable y recta, en obediencia a Dios. Y Él nos va purificando, porque no es que cuando tú te conviertes y aceptas a Jesucristo, tú eres un santo. No, somos santos delante de Dios espiritualmente, porque pasamos a través de Jesucristo, Él es el que nos representa. Pero la santidad a nosotros va a llegar poco a poco en el proceso. El Señor nos va limpiando, quitando esas cosas que a Él no le agradan. Si nosotros nos sometemos en su mano, dice someteos a Dios y resistir al diablo, y Él te va a huir de ustedes. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor a través de su Santo Espíritu nos guíe, pues el Señor va obrando, va quitando, va sanando las enfermedades, va ayudando a nuestros parientes que tienen problemas. Dios hace todo, porque Él creó este mundo y creó todo, y Él tiene el poder. Yo le decía a mi hermana
si tiene un problema de la vista, que crea que en el Señor, que Él lo va a hacer. Porque es la fe, es por fe, no por vista, no porque yo creo en el médico que es el que resuelve, que operó, no. Es por la fe, tú no ves porque Dios es espíritu. Entonces tú poner tu confianza en que Dios lo va a hacer. Y estar seguro, llueva, pero no en su tiempo, pero Él lo va a hacer. Eso es fe. Entonces, hermano, hoy yo le exhorto a que no nos dejemos engañar, para que no perezcamos, como dice en Osea, por falta de conocimiento que pereció el pueblo. Intentemos cada día más a Dios, no nos dejemos guiar por fábulas de hombres que vengan a decirte cosas que no sean bíblicas. Si alguien te habla algo según ellos, dile, búscame en la Biblia dónde está eso, dónde Dios dice eso. Y que sea la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que muchos usan la Biblia, pero la sacan del contexto. Con un pequeño versículo te crean algo que no es y te quieren decir que eso es. Escudriña la palabra de Dios, porque el Señor nos mandó a escudriñarla, porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, de conocer al Salvador, al Mesías, que vino al mundo para nosotros y para todo aquel que le recibe. Amén. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Señor, que seas tú, tu Santo Espíritu, obrando en cada uno de los hermanos, fortalécelo cada día más. Señor, guíalo, llénalo de tu presencia, Señor. Y aquellos, Señor, que vean este video, Señor, que ellos, Señor, aleluya, también reciban, Señor, esa palabra, Señor, que transforma, que renueva, Señor, que nos justifica, bendito Dios. Oh, gloria a Dios, Señor. Te alabamos, Señor. A ti sea toda gloria y honra, Señor. Porque tuya es la salvación, el poder y la gloria, Señor. No de los hombres. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.